Saludos, queridos oyentes. Imaginen un lugar donde cada piedra, cada aliento, cada amanecer respira historia. Un lugar que ha despertado la imaginación durante siglos, evocando imágenes de voluntad inquebrantable y disciplina absoluta. Esta es Laconia, la tierra que dio al mundo Esparta. Pero, ¿qué era la verdadera Esparta tras el velo de la leyenda? ¿Era simplemente un campamento guerrero severo? ¿O esta máscara ocultaba algo más? Hoy viajaremos a través de los milenios para tocar la realidad, no el mito, y comprender cómo la cultura militar se convirtió en la esencia misma de la sociedad espartana. Intentaremos desentrañar este misterio, sentir el aliento del pasado y quizás obtener algo valioso para nuestro presente. Nuestra conversación comenzará en sus orígenes, con la fundación de una ciudad envuelta en leyenda. Nos adentraremos en la época de reyes legendarios y sabios legisladores, y, por supuesto, hablaremos de Licurgo, figura cuyo nombre se convirtió en sinónimo del orden espartano. Exploraremos cuán realistas eran las nociones espartanas de igualdad y cómo se transformaron con el tiempo. Después nos centraremos en la tierra misma, Laconia, y sus características naturales que sin duda marcaron el carácter de sus habitantes. Aprenderemos sobre quiénes trabajaron en esta tierra, los ilotas y los periecos, y comprenderemos cómo su trabajo se convirtió en la base de la prosperidad o al menos de la supervivencia de la sociedad espartana. A continuación, profundizaremos en la esencia misma de la vida espartana, el sistema educativo conocido como agogé. Seguiremos la trayectoria de un niño desde su nacimiento, aprendiendo cómo transcurrieron sus primeros años y cómo se integró gradualmente a la comunidad. Analizaremos las primeras etapas de la educación, las primeras lecciones de disciplina inculcadas en las mentes jóvenes. Luego, veremos cómo la agogé cobró impulso en la adolescencia, cuando los niños abandonaban el hogar y entraban en los cuarteles, donde se enfrentaban a duras pruebas, entrenamiento con armas y los primeros pasos para convertirse en guerreros. Exploramos la adolescencia, una época de intenso entrenamiento militar, caza, supervivencia en la naturaleza y la formación de lazos fraternales inquebrantables. Y finalmente, nos acercamos al umbral de la edad adulta, el período en el que los jóvenes se sometían a sus últimas pruebas, preparándose para convertirse en ciudadanos de pleno derecho de Esparta. Aprendemos sobre la vida cotidiana de un espartano, sobre la sisitia, comidas comunitarias que eran más que una simple comida, un símbolo de unidad e igualdad. Abordamos el papel de la mujer en este mundo hostil y su importante misión en la formación de futuras defensoras. Por supuesto, no podemos ignorar el ejército espartano, su formidable falange, sus tácticas y estrategia, y la organización de sus fuerzas que inspiraban tanto admiración como temor en sus contemporáneos. Recordaremos las grandes batallas y guerras que moldearon el mundo antiguo. Desde la lucha por la supervivencia en las guerras mesenias hasta la cúspide de su poder y el comienzo de su declive en la guerra del Peloponeso. Y por supuesto, no olvidaremos la batalla de las Termópilas, que se ha convertido en un símbolo perdurable de autosacrificio. Pero la historia nunca es estática. Rastrearemos las causas del declive de Esparta, sus contradicciones internas y la pérdida de las habilidades militares y los principios morales que antaño la hicieron grande. Veremos cómo las amenazas externas y las derrotas pusieron fin a una era. Y finalmente,
Analizaremos el legado de Esparta, cómo su cultura militar influyó en el curso de la historia, el pensamiento militar romano y cómo la imagen de Esparta perdura en la cultura y el arte hasta nuestros días. Al concluir nuestro viaje, exploraremos lo que Esparta representa hoy, un símbolo eterno de disciplina, valentía y dedicación. ¿Y qué lecciones de su pasado podrían ser valiosas para nosotros, viviendo en un mundo completamente diferente? Prepárate para sumergirte en un mundo donde cada amanecer era un desafío y cada atardecer una recompensa a la perseverancia. Comenzamos nuestra inmersión en el mundo de Esparta, una leyenda nacida en Laconia. Nos encontraremos no solo con las expectativas asociadas a la imagen de guerreros invencibles, sino también con la realidad que se esconde tras el velo del tiempo. Veremos cómo la cultura militar se convirtió en la base de la sociedad espartana, e intentaremos comprender cómo eran los verdaderos espartanos. Comenzaremos con la fundación misma de Esparta, sus mitos y orígenes reales. La historia de Esparta, como la de muchas ciudades-estado antiguas, está envuelta en leyendas. Según la leyenda, la ciudad fue fundada por los descendientes del héroe Heracles. La fundación de Esparta se asocia con reyes legendarios, cuyos nombres se transmitieron de generación en generación. Entre ellos destaca a Mículo, a quien se le atribuye la fundación de los primeros templos y el desarrollo de la ciudad. Sin embargo, la figura clave cuyo nombre está inextricablemente ligado a la formación del Estado espartano es Licurgo. Licurgo no es simplemente una figura histórica, sino la imagen colectiva de un legislador cuyas reformas se cree que tuvieron lugar alrededor del siglo IX o VIII a.C. Las fechas exactas de su vida y obra siguen siendo objeto de debate entre los historiadores. Sin embargo, es a Licurgo a quien se le atribuye la creación del singular sistema social y político que hizo a Esparta tan distinta de otras ciudades-estado griegas. Las reformas de Licurgo buscaban varios objetivos: fortalecer el poder militar, garantizar la estabilidad y prevenir los conflictos internos. Introdujo la famosa Gran Retra, un código de leyes que, según la leyenda, fue aprobado por el mismísimo oráculo de Delfos. Estas leyes sentaron las bases del estilo de vida espartano, que perduró durante siglos. Uno de los mitos más persistentes sobre Esparta es el de la estricta igualdad entre todos los ciudadanos. Muchos imaginaban que todos los espartanos eran igualmente ricos y pobres, viviendo la misma vida. Sin embargo, la realidad era algo distinta. De hecho, Licurgo buscó limitar la acumulación de riqueza y lujo. Instituyó comidas comunales, que analizaremos más adelante, y la prohibición del comercio de oro y plata. Toda la tierra de Laconia se dividió en parcelas iguales y se asignó a los ciudadanos para su uso. Pero incluso dentro de este sistema existían diferencias. Había 3 categorías principales de población en Laconia: espartanos, periecos e ilotas. Los espartanos, o gomoi, eran ciudadanos de pleno derecho y constituían el núcleo de la clase militar. Solo ellos tenían derecho a participar en el gobierno y a portar armas. Los periecos, que significa los que viven en los alrededores, eran libres, pero carecían de derechos civiles. Se dedicaban a la artesanía, el comercio y la agricultura, constituyendo la base económica de la polis. Los ilotas, sin embargo, eran una categoría especial. Ligados a la tierra, constituían la principal fuerza laboral, cultivando las tierras de los espartanos. Su estatus era similar al de la servidumbre. Así,
La idea de igualdad en Esparta se aplicaba principalmente a los ciudadanos de pleno derecho, a los espartanos. Significaba igualdad en el servicio al Estado, igualdad en las duras condiciones de vida, igualdad ante el peligro. Esta igualdad no se basaba en la riqueza, sino en una distribución equitativa de responsabilidad y disciplina. Es importante comprender que las reformas de Licurgo, al igual que la fundación de Esparta, fueron el resultado de un largo proceso, no de un único acontecimiento. Las leyendas sobre Licurgo bien podrían ocultar procesos históricos reales asociados con la consolidación del poder, la subyugación de las tribus vecinas y la formación de una maquinaria militar única. La ubicación geográfica de Laconia también jugó un papel importante en la formación de la sociedad espartana. La región estaba relativamente aislada por cordilleras, lo que contribuyó al desarrollo de una cultura y una tradición militar diferenciadas. Los fértiles valles del río Éurotas facilitaban la agricultura, pero su gestión eficaz requería mano de obra, proporcionada por los hilotas. Así, vemos que tras la majestuosa fachada del poderío militar espartano se escondía una compleja estructura social basada en el trabajo de poblaciones dependientes y una estricta disciplina ciudadana. El mito de la igualdad absoluta se transformó gradualmente en la realidad de la igualdad de deberes y responsabilidades, que se convirtió en la piedra angular del Estado espartano. Y fue esta realidad, reforzada por leyes estrictas y una educación intachable, la que forjó a los guerreros que analizaremos a continuación. Laconia, cuna de Esparta, representa una notable combinación de condiciones naturales y genio humano, que juntos crearon una sociedad única. El río Éurotas, como un hilo de plata, fluye por un fértil valle rodeado por 3 lados por majestuosas cordilleras. Estas montañas, especialmente el Taygeto, con sus inexpugnables picos, sirvieron como una fortaleza natural, protegiendo a los espartanos de las invasiones extranjeras y fomentando el desarrollo de su distintiva cultura. Los recursos naturales de Laconia eran abundantes, pero requerían mano de obra. Las tierras fértiles permitían el cultivo de cereales, olivos y uvas. Sin embargo, cultivar estas tierras y abastecer de alimentos a la creciente población requería una mano de obra considerable. Aquí reside la clave para comprender la estructura social de Esparta, la existencia de 2 grupos principales de poblaciones dependientes, los hilotas y los periecos. Los hilotas eran la categoría más numerosa. No eran esclavos en el sentido tradicional, su estatus era más complejo. Estaban ligados a las tierras propiedad del Estado y las cultivaban para los espartanos. Constituían la columna vertebral de la economía espartana, proporcionando alimento y recursos a los ciudadanos. Llevaban una vida dura, llena de trabajo y restricciones, pero no eran propiedad personal de ningún espartano. Su número superaba con creces a los propios espartanos, lo que creaba tensión constante y temor a la rebelión. Por eso, una parte importante de la vida de un espartano estaba dedicada al servicio militar. Mantener el orden y reprimir posibles rebeliones hilotas era una prioridad absoluta. Los periecos, que significa los que viven en los alrededores, constituían otro grupo importante. Eran hombres libres, pero carecían de derechos civiles en Esparta. Habitaban las ciudades y aldeas de los alrededores de Esparta, dedicándose a la artesanía, el comercio y la navegación.
eran hábiles artesanos que fabricaban armas, armaduras y otros bienes necesarios. Los periecos también servían en el ejército, pero en unidades separadas bajo la supervisión de los comandantes espartanos. Eran parte integral de la economía y la defensa de Laconia, pero su estatus social era inferior al de los ciudadanos de pleno derecho. Este sistema, donde el trabajo de los hilotas y la artesanía de los periecos sostenían al Estado, permitía a los espartanos dedicarse por completo al servicio militar y a la polis. Esta era la base sobre la que se construía toda la vida espartana. El aislamiento de Laconia, sus recursos naturales y la presencia de una población dependiente se combinaron para crear condiciones únicas para la formación de una sociedad donde la destreza militar y la disciplina se convirtieron en valores supremos. Liberados de la carga del trabajo físico o del comercio, los espartanos podían centrarse en perfeccionar sus habilidades marciales. Desde su nacimiento, dedicaban su vida a un único objetivo: convertirse en el guerrero perfecto, listo para defender su ciudad-estado en cualquier momento. Este camino comenzaba en la infancia, y fue el sistema educativo conocido como agoré el que se convirtió en el mecanismo que forjó a los guerreros espartanos. La agogé era más que un simple sistema educativo. Era una forma de vida que comenzaba desde los primeros días de vida. Se cree que los bebés eran examinados por los ancianos, y si un niño era débil o tenía alguna discapacidad física, podía ser abandonado en la cima del monte Taygeto, para que pereciera a causa del frío o de las fieras. Esta práctica, aunque aparentemente cruel, era coherente con la filosofía espartana general. Los más fuertes sobreviven, y la sociedad no debía malgastar recursos en quienes no podían contribuir a su defensa. Sin embargo, los historiadores modernos tienden a creer que esta práctica era la excepción y no la regla, y los informes al respecto podrían haber sido exagerados por los enemigos de Esparta. Los primeros años de vida de un niño, hasta aproximadamente los 6 años, transcurrían en el seno familiar. La madre desempeñaba un papel fundamental en su crianza, inculcándole las primeras habilidades de obediencia y respeto a los mayores. Pero incluso durante este período temprano, comenzó un desapego gradual del cuidado materno. Los niños jugaban juegos que simulaban acciones militares y cantaban canciones que glorificaban a héroes y batallas. Los maestros, quizás incluso a esta edad, comenzaban a inculcarles los principios básicos de la disciplina y la resistencia. A los 7 años, los niños dejaban a sus familias y se mudaban a los barracones, donde comenzaba la etapa más dura de la agogé. Esta era la transición de las comodidades del hogar a la dureza de la vida en comunidad. Allí vivían en grupos, bajo la supervisión de niños mayores y mentores. Los desafíos físicos se convirtieron en la norma diaria. Aprendieron a manejar armas, lanzas, espadas y escudos. Su dieta era escasa, su vestimenta sencilla, y sus dormitorios eran de paja dura. El objetivo era fortalecer sus cuerpos y espíritus, enseñarles a soportar las dificultades y el dolor. Las relaciones entre los mayores y los jóvenes en los cuarteles estaban estrictamente reguladas. Los mayores, llamados eirens, eran responsables de los menores, paidos. Les enseñaban, los castigaban por sus faltas y eran un ejemplo a seguir. Esto fomentaba un sentido de responsabilidad y camaradería.
Los niños aprendían a trabajar juntos y a confiar los unos en los otros, porque en la batalla sus vidas dependían de ello. A medida que crecían, entre los 14 y los 18 años aproximadamente, su entrenamiento se intensificaba aún más. Los jóvenes pasaban a un entrenamiento militar avanzado. Participaban en cacerías, que no solo les servían de fuente de alimento, sino también de entrenamiento en técnicas de supervivencia en la naturaleza. Se les asignaban tareas que requerían astucia y agilidad, una especie de ejercicio de sabotaje. Se forjó una sólida hermandad, basada en las pruebas compartidas y la devoción mutua. La etapa más difícil y peligrosa de la agogé se daba entre los 18 y los 20 años. Era la época de la criptia. La criptia era una prueba única de resistencia, crueldad y capacidad de supervivencia en condiciones extremas. Los jóvenes eran enviados al campo, donde debían esconderse, buscar comida y evitar ser detectados. Según algunas fuentes, la criptia también incluía el exterminio de los ilotas, lo cual servía no solo para mantener el miedo, sino también para perfeccionar sus habilidades en la persecución y eliminación de enemigos. Esta etapa tenía como objetivo forjar definitivamente el carácter del futuro guerrero espartano, preparándolo para la plena ciudadanía y el máximo valor militar. Tras completar la agoge, los hombres alcanzaban la condición de ciudadanos de pleno derecho, los espartanos. Su vida cotidiana estaba estrictamente regulada y subordinada a los intereses del Estado. Una de las tradiciones más importantes era la sisitia, o comidas comunes. Todo espartano estaba obligado a participar en estas comidas diariamente, aportando una porción de comida. La sisitia era más que una simple comida, un símbolo de unidad e igualdad. En la mesa común se discutían los asuntos de Estado, fortaleciendo el sentido de hermandad y responsabilidad mutua. La dieta en la sisitia era sencilla y escasa. El plato principal era el famoso estofado negro, un plato de cerdo, sangre y vinagre, del que se decía que era tan insípido que incluso los reyes espartanos preferían comer comida normal si podían. Las restricciones en el consumo formaban parte de la filosofía espartana, diseñadas para fortalecer el carácter y evitar el lujo que pudiera conducir a la corrupción. El papel de la mujer en la sociedad espartana también era singular. A diferencia de otras ciudades-estado griegas, las espartanas gozaban de mayor libertad e influencia. No participaban directamente en la vida pública, pero su principal tarea era la formación de los futuros guerreros. Las espartanas eran físicamente aptas y practicaban gimnasia y otros deportes para asegurar el nacimiento de hijos sanos y fuertes. Se enorgullecían de sus hijos salir a la guerra, diciéndoles con escudo o sobre escudo, lo que significaba victoria o muerte en la batalla. Su fuerza residía en su capacidad para criar una generación de guerreros dedicados al Estado. El ejército espartano era una fuerza formidable que culminaba en la famosa falange. Esta formación de infantería consistía en guerreros hombro con hombro, formando una densa muralla de escudos. Cada guerrero se protegía a sí mismo y a su vecino. La disciplina y la coordinación eran claves para la eficacia de la falange. El armamento era sencillo pero fiable. Una lanza larga, esper, un gran escudo redondo, aspis,
una espada corta, sifos, y un casco. La organización del ejército era estrictamente jerárquica. La unidad táctica básica era la locha, compuesta por aproximadamente 160 hombres, comandada por un lochagos. Varias lochas constituían una quiliarquia, y todo el ejército se dividía en unidades mayores. Cada guerrero conocía su lugar y función. La estrategia espartana se centraba en la defensa y en asestar el golpe decisivo, mientras que sus tácticas aprovechaban las ventajas de la falange en el combate cuerpo a cuerpo. La historia de Esparta está repleta de grandes batallas y guerras que forjaron su destino. Una de las más largas y durísimas fue la Guerra de Mesenia, una lucha por las fértiles tierras de Mesenia. Esta guerra, que duró, según diversas estimaciones, aproximadamente 20 años, fue una lucha por la supervivencia y los recursos, lo que fortaleció aún más el espíritu militar de los espartanos. El apogeo del poder de Esparta se produjo durante la Guerra del Peloponeso, que comenzó en el 431 a.C. Fue un conflicto entre Esparta y Atenas, las dos mayores potencias de Grecia. La historia de Esparta está repleta de grandes batallas y guerras que forjaron su destino. Una de las más largas y durísimas fue la Guerra de Mesenia, una lucha por las fértiles tierras de Mesenia. Esta guerra, que duró, según diversas estimaciones, aproximadamente 20 años, fue una lucha por la supervivencia y los recursos, lo que fortaleció aún más el espíritu militar de los espartanos. El apogeo del poder de Esparta llegó durante la Guerra del Peloponeso, que comenzó en 1431 a.C. Este fue un conflicto entre Esparta y Atenas, las dos mayores potencias de Grecia. Pero para comprender cómo pudo surgir una maquinaria militar tan formidable, debemos remontarnos a sus orígenes, a cómo se construyó la sociedad espartana desde su nacimiento. Hablaremos de la crianza desde la cuna, del sistema que forjó a los guerreros. Este sistema se conoce como agogé. Muchos han oído hablar de la dureza de la crianza espartana, y a menudo se asocia con el mito de que los bebés débiles eran arrojados por un precipicio. Analicemos este asunto, separando la realidad de la ficción. En realidad, la decisión sobre el destino de un recién nacido la tomaba un consejo de ancianos. Si un niño se consideraba enfermo o débil, podía ser abandonado a su suerte en el desierto, pero esta no era una práctica generalizada, y mucho menos arrojarlo por un precipicio. El objetivo principal era mantener un acervo genético fuerte y sano, ya que todo ciudadano espartano era un guerrero en potencia. Los primeros años de un niño transcurrían en el seno familiar. La madre desempeñaba un papel vital, inculcando los primeros conceptos de disciplina y deber. Crecían en estrecho contacto con las tradiciones y expectativas de la sociedad espartana. Sin embargo, desde temprana edad, su vida estaba profundamente ligada a la comunidad. Los juegos eran más que un simple entretenimiento. Su objetivo era desarrollar fuerza, agilidad y espíritu de equipo. Las canciones que cantaban a menudo narraban historias de héroes, de deber hacia Esparta y de valentía. Poco a poco, a medida que envejecían, sus vínculos familiares se debilitaban. Este era un paso necesario para prepararse para lo que les esperaba. El agoge comenzaba alrededor de los 7 años. Esta era la edad en la que los niños dejaban la casa paterna y se iban a vivir al cuartel. Allí vivían en grupos, bajo la supervisión de niños mayores y mentores.
Los primeros años en la Agogé, aproximadamente de los 7 a los 14 años, eran un período de intenso entrenamiento físico. Los niños aprendían a manejar armas, desarrollaban resistencia y a soportar el dolor y las dificultades. Sus raciones eran escasas, su ropa sencilla y sus dormitorios inhóspitos. Esto se hacía intencionalmente para acostumbrarlos a las dificultades. Los niños mayores, ya guerreros experimentados, desempeñaban un papel importante en la educación de los más pequeños. Les enseñaban no solo habilidades militares, sino también los fundamentos del estilo de vida espartano, fortaleciendo el sentido de camaradería y apoyo mutuo. La siguiente etapa de la Agogé abarcaba desde los 14 hasta los 18 años. Durante este periodo, el entrenamiento se profundizaba aún más. Los jóvenes dominaban complejas técnicas militares, aprendiendo tácticas y estrategias. Las misiones de caza y sabotaje eran una parte importante de su entrenamiento. Esto les enseñaba a sobrevivir en la naturaleza y a actuar con sigilo y rapidez. Se forjó una sólida hermandad basada en la experiencia compartida y la confianza mutua. Estos años fueron cruciales para forjar su identidad como espartanos, como futuros defensores de la patria. El período de 18 a 20 años marcaba la cúspide de la Agogé, una época de preparación para la ciudadanía plena. Una de las pruebas más severas de este período era la criptia. Se trataba de una especie de misión de sabotaje, durante la cual los jóvenes debían sobrevivir durante un tiempo en el campo, a menudo escondidos y buscando comida. En ocasiones se les encomendaba la tarea de rastrear e incluso eliminar a los ilotas para mantener el miedo y el control sobre la población conquistada. Esta dura prueba los endurecía no solo físicamente, sino también mentalmente, poniendo a prueba su crueldad y resistencia. La vida cotidiana de un espartano adulto estaba estrictamente regulada. Las syssitia, comidas comunes, eran especialmente significativas. Todos los ciudadanos de pleno derecho, a partir de cierta edad, debían participar en estas comidas, que se celebraban a diario en comedores comunitarios. Era más que una simple comida compartida, sino un poderoso símbolo de unidad e igualdad. Todos debían contribuir con su parte de la comida, lo que limitaba las oportunidades de lujo y demostraba la igualdad de todos los ciudadanos ante el Estado. Las restricciones al consumo eran omnipresentes. El lujo y el exceso eran despreciados. El papel de la mujer en la sociedad espartana era único. Mientras los hombres se dedicaban al servicio militar, las mujeres eran responsables de la crianza de los futuros guerreros. Recibían entrenamiento físico y practicaban deportes para asegurar la salud de sus hijos. Su principal tarea era inculcar en sus hijos el amor por Esparta y la disposición al sacrificio. Aunque las mujeres no participaban directamente en la vida política, ejercían una influencia significativa en la familia y la sociedad. El ejército espartano, como ya hemos mencionado, era la cúspide de la sociedad espartana. La falange era más que una simple formación de batalla. Encarnaba el espíritu espartano. Cada guerrero, hombro con su camarada, se defendía no solo a sí mismo, sino también a su compañero. Era una unidad basada en la confianza y la disciplina. El armamento era sencillo pero efectivo. Una lanza larga llamada dor, un gran escudo redondo llamado aspis, que protegía no solo al portador, sino también al vecino de la izquierda,
y una espada corta llamada sifos. La organización del ejército era estrictamente jerárquica. La unidad táctica básica era la locha, compuesta por aproximadamente 160 hombres, comandada por un lochagos. Varias locha constituían una quiliarquía, y todo el ejército se dividía en unidades mayores. La historia de Esparta, como ya hemos comentado, está llena de grandes batallas y guerras. Las guerras mesenias, la guerra del Peloponeso y, por supuesto, la batalla de las Termópilas. Las Termópilas son más que una simple batalla, son un símbolo de abnegación y valentía. 300 espartanos, liderados por el rey Leónidas, lucharon contra un enorme ejército persa, sabiendo que la muerte les aguardaba. Se mantuvieron firmes hasta el final, demostrando al mundo de lo que era capaz un verdadero espartano. Sin embargo, ni siquiera el estado más poderoso es eterno. El declive de Esparta fue un proceso gradual causado por diversos factores. Las contradicciones internas asociadas con la creciente desigualdad, la pérdida gradual de las habilidades militares y los principios morales que antaño hicieron grande a Esparta, así como las amenazas y derrotas externas, llevaron al debilitamiento del Estado. A pesar de su decadencia, el legado de Esparta perdura. Su cultura militar ejerció una profunda influencia en el desarrollo del pensamiento militar, no solo en la antigüedad, sino también en épocas posteriores. La disciplina, el coraje y la dedicación espartanos se convirtieron en un modelo para muchos. Esparta, aunque algo del pasado, permanece en la cultura y el arte como un símbolo perdurable de fortaleza y devoción. En conclusión, Esparta es más que un simple estado histórico. Es un símbolo perdurable de disciplina, valentía y dedicación. Y las lecciones que podemos aprender de su historia siguen vigentes hoy en día. Nos recuerdan la importancia del deber, el poder de la unidad, y que la verdadera fuerza reside no solo en las armas, sino también en el espíritu. Comencemos nuestro viaje al mundo de la antigua Esparta desde sus inicios, desde los primeros años de vida de los futuros guerreros. El sistema de Agogé que analizaremos comenzó a una edad muy temprana. Este singular sistema educativo, originario de Laconia, tenía como objetivo formar no solo ciudadanos, sino espartanos ideales, fuertes, disciplinados y dedicados a su polis. La primera etapa de la Agogé abarcaba desde el nacimiento hasta los 6 años. Era una etapa en la que el niño aún estaba bajo el cuidado de su madre y su familia, pero ya empezaba a sentir la influencia de las tradiciones comunitarias. Los espartanos creían que un cuerpo fuerte y un espíritu resiliente se formaban desde la más tierna infancia. Por lo tanto, incluso los juegos y actividades de los niños pequeños estaban imbuidos de un espíritu de disciplina y preparación para el futuro. Imaginen a los pequeños espartanos jugando no solo con muñecas o coches, sino con batallas simuladas. Sus juguetes podrían haber sido pequeños escudos y lanzas hechos de ramas. Las canciones que sus madres y niñeras les cantaban no eran nanas en el sentido moderno, sino cantos rítmicos que enseñaban a los niños a memorizar órdenes sencillas y desarrollaban su audición y memoria. Estas canciones a menudo contaban historias de héroes, las hazañas de sus antepasados y su deber hacia Esparta. Esta fue la primera, muy sutil, pero importante introducción a la ideología espartana. La separación gradual de la familia formaba parte de este proceso.
No se trataba de que los niños fueran separados de casa inmediatamente, sino que desde pequeños se les enseñaba a ser independientes. Pasaban menos tiempo a solas con sus madres y más tiempo con sus iguales, bajo la supervisión de los mayores. Esto fomentaba un sentido de comunidad e interdependencia. El niño aprendía a compartir, a esperar su turno y a obedecer las normas comunes. Todo aquello tan importante en la sociedad espartana, donde los intereses personales siempre quedaban relegados a los intereses de la polis. Respecto a la famosa costumbre espartana de deshacerse de los niños débiles, es importante distinguir entre mito y realidad. Fuentes como Plutarco relatan que los ancianos examinaban a los bebés, y si se consideraba que un niño estaba enfermo o débil, se le podía abandonar a su suerte. Sin embargo, es importante comprender que estas descripciones pueden ser algo exageradas o estar sujetas a diversas interpretaciones. Los espartanos valoraban mucho la fuerza física y la salud, pero esto no debe interpretarse como una crueldad absoluta sin compasión. Probablemente se referían a casos en los que un niño estaba condenado al sufrimiento o no habría podido convertirse en un miembro de pleno derecho de la sociedad capaz de servir a Esparta. Este aspecto, sin duda, refleja la severidad de la cosmovisión espartana, pero no debería oscurecer la imagen completa. Durante esta primera etapa, desde el nacimiento hasta los 6 años, el objetivo principal era sentar las bases. Una base de resistencia física, disciplina básica y la comprensión de que formaban parte de algo más grande que una simple familia. Era la época en que el niño aprendía a escuchar, recordar y seguir instrucciones sencillas. Juegos, canciones y lecciones tempranas. Todo estaba subordinado a un gran objetivo: criar al espartano ideal. Era un proceso lento pero constante que preparaba a los jóvenes para las pruebas que les aguardaban. Continuemos nuestro viaje al mundo de la antigua Esparta. Nos hemos quedado en la etapa más temprana de la crianza, cuando los niños adquirían sus primeras lecciones de disciplina y comprendían que formaban parte de un todo mayor. Ahora pasamos a la siguiente etapa, no menos importante, que abarca de los 7 a los 14 años. Es entonces cuando los niños abandonan la comodidad del hogar y se sumergen de lleno en un sistema educativo especial conocido como agogé. Imaginemos que a los 7 años, los jóvenes espartanos, nuestros pequeños héroes, dejaban a sus madres y se iban a vivir a barracones comunales. Esto no era un acto de crueldad ni desprecio por la familia. Al contrario, se consideraba un paso natural en la preparación de los futuros guerreros y ciudadanos. La familia, por supuesto, seguía siendo importante, pero ahora el papel principal en la educación recaía en el Estado, en el sistema de agogé. En el cuartel, los chicos se encontraron en un entorno completamente nuevo. Allí vivían en grupos, bajo la supervisión de chicos mayores y mentores especialmente designados. La vida se volvió más dura y organizada. El enfoque principal era el desarrollo físico y el entrenamiento militar. Cada día estaba lleno de ejercicios para fortalecer el cuerpo, desarrollar resistencia y agilidad. Aprendieron a correr, saltar, luchar y a fortalecerse en cualquier condición climática. El entrenamiento con armas ocupaba un lugar especial. Claro que a esta edad aún no habían empuñado armas pesadas de verdad, pero los fundamentos de su manejo se les enseñaban desde muy pequeños. Estas podían incluir espadas y escudos de madera que imitaban equipo de combate.
Era importante aprender a sostener el arma correctamente, moverse con ella y comprender su peso y equilibrio. Los maestros, guerreros experimentados, transmitían sus conocimientos y habilidades, inculcando en sus jóvenes alumnos el respeto por el arte de la guerra. La jerarquía desempeñaba un papel fundamental en este sistema educativo. Los niños mayores, aquellos que ya habían completado ciertas etapas de la agogé, acogían a los menores bajo su protección. Esto no era solo una mentoría, sino una especie de hermandad. Los mayores eran responsables de disciplinar a los menores, enseñarles normas de conducta y ayudarlos a dominar las lecciones. Servían como modelos a seguir. Los menores, a su vez, debían mostrar respeto y obediencia a sus mayores. Esto fomentaba el sentido de la responsabilidad, la capacidad de obedecer y la capacidad de liderar. La vida en los cuarteles distaba mucho de ser lujosa. Las comidas eran sencillas y escasas. Los espartanos creían que el exceso de comodidad y bienestar debilitaba a la persona. Por lo tanto, a los niños se les enseñaba moderación en todo. Dormían sobre esteras duras, a menudo hechas de caña, y vestían ropa sencilla. Todo esto tenía un único propósito: prepararlos para los rigores del servicio militar, para la vida en el campo, donde no había cabida para los excesos. Es importante destacar que, a pesar de su rigor, el sistema de agogé no carecía de elementos lúdicos y creativos. Las canciones que cantaban los jóvenes espartanos solían contar historias de héroes, valor y amor por su patria. Esto no era solo entretenimiento, sino parte del proceso educativo destinado a fomentar sentimientos patrióticos y una cosmovisión heroica. A través de estas canciones y de las historias de sus mayores, los niños absorbían los valores de la sociedad espartana. Este período, de los 7 a los 14 años, fue una época de intenso acondicionamiento físico y moral. Era la base sobre la que se construía toda la vida futura de un espartano. Aprendieron a vivir en comunidad, a anteponer los intereses comunes a los personales y a demostrar fortaleza y valentía. Y aunque hablamos de condiciones duras, es importante recordar que todo esto se hacía con un objetivo claro: formar ciudadanos capaces de defender su ciudad-estado, su patria. Esta fue la época en la que se sentaron las bases de la identidad espartana, los mismos rasgos que más tarde harían a Esparta tan famosa y legendaria. El periodo entre los 14 y los 18 años en la vida de un joven espartano era la época en la que los cimientos establecidos en la primera infancia comenzaban a tomar forma. Esta era la edad del entrenamiento militar exhaustivo, la época en la que los niños se convertían en hombres jóvenes y su entrenamiento alcanzaba un nuevo nivel, más exigente. El sistema de agogé, ya firmemente arraigado en sus vidas, continuaba forjando sus cuerpos y espíritus, acercándolos al ideal guerrero tan central en la polis espartana. Durante este período, el énfasis se desplazó del entrenamiento físico general y el manejo básico de armas a habilidades más especializadas. Los jóvenes comenzaron a dominar las complejidades de la táctica, aprendiendo a operar en unidades pequeñas y a comprender señales y órdenes vitales en combate. El entrenamiento se intensificó, simulando condiciones reales de combate. Se realizaba al aire libre, a menudo en condiciones que simulaban la vida en el campo. Largas marchas, pernoctaciones al aire libre y desplazamientos por terrenos accidentados.
Las habilidades de supervivencia ocupaban un lugar especial en el entrenamiento. Los jóvenes debían aprender a buscar alimento, encontrar refugio y desplazarse por terrenos desconocidos. Parte integral de este entrenamiento era la caza y el sabotaje, que, por supuesto, no pretendían dañar a los civiles, sino desarrollar la astucia, el sigilo y la capacidad de actuar sin ser detectados. La caza, por ejemplo, no era simplemente un medio para obtener alimento, sino también un entrenamiento en paciencia, precisión y rastreo. Los jóvenes aprendieron a leer huellas de animales, comprender sus hábitos y elegir el momento oportuno para atacar. Esto desarrolló la capacidad de observación y la capacidad de actuar con decisión, pero con cautela. Las criptias, que se analizarán más adelante, también comenzaron a establecerse durante este período, aunque de forma más indulgente. El objetivo era enseñar a los jóvenes a actuar en condiciones de incertidumbre, tomar decisiones independientes y mantener la compostura. Es importante comprender que todas estas pruebas se llevaron a cabo bajo la estricta supervisión de mentores, quienes se aseguraron de que los jóvenes no cruzaran la línea hacia riesgos innecesarios ni crueldades ajenas a las necesidades militares. Durante este período de sus vidas, los jóvenes espartanos pasaban aún más tiempo lejos de sus familias. El cuartel se convirtió en su hogar permanente, y sus compañeros de estudios en su segunda familia. Fue aquí donde se forjaron estrechos lazos fraternales que más tarde se convertirían en la base del poderío militar espartano. Las dificultades compartidas, el entrenamiento conjunto y el apoyo mutuo en las pruebas, todo esto los unía, creando un profundo sentido de lealtad mutua. Aprendieron a confiar en sus camaradas y a contar con ellos en las situaciones más difíciles, lo cual fue crucial para la eficacia de la falange espartana, donde cada guerrero formaba parte de un solo organismo. Los juegos y competiciones entre grupos de jóvenes también adquirieron un tono más serio. Estos podían incluir combates improvisados, donde practicaban técnicas de combate cuerpo a cuerpo, o competiciones por equipos que ponían a prueba su coordinación y resistencia. Los jóvenes mayores, que ya habían pasado por estas etapas, solían actuar como mentores de los más jóvenes, transmitiéndoles su experiencia y conocimientos. Esto creaba una jerarquía natural y promovía la continuidad de las tradiciones. Se prestaba especial atención a la disciplina y al autocontrol. Los jóvenes aprendían a reprimir sus emociones y a obedecer órdenes incluso si no parecían del todo claras o razonables. En la sociedad espartana se creía que un verdadero guerrero debía, ante todo, ser obediente, pues sólo así se podía coordinar a todo el ejército. La capacidad de obedecer era tan importante como la de mandar. La dieta se mantuvo sencilla y escasa, lo que les permitió mantener la resistencia física y la buena forma física. Los jóvenes aprendieron a soportar el hambre y el frío sin quejarse ni perder su espíritu de lucha. Su ropa era tan sencilla como antes, sin ofrecerles ninguna comodidad innecesaria. Todo esto tenía como objetivo prepararlos lo mejor posible para las condiciones en las que servirían. Es importante destacar que, a pesar de su rigor, el sistema de Agoge no carecía de elementos destinados a desarrollar la autoestima y el orgullo de pertenecer a la sociedad espartana. Las canciones que cantaban se volvieron más complejas, relatando las hazañas de sus antepasados, la gloria de Esparta y los deberes de la ciudadanía.
Estas canciones no eran solo entretenimiento, sino una poderosa herramienta educativa que fomentaba una fuerte conexión con el pasado y el presente de su polis. Al final de este periodo, alrededor de los 18 años, los jóvenes estaban listos para la siguiente etapa, aún más desafiante, de sus vidas. Habían superado numerosas pruebas que habían endurecido sus cuerpos, fortalecido sus espíritus y les habían enseñado a vivir en comunidad y a anteponer los intereses de su patria a todo lo demás. Se habían convertido en verdaderos espartanos, listos para plantar cara y defender su ciudad. Esta edad marcó un punto de inflexión, cuando la infancia finalmente dio paso a la edad adulta, llena de deberes y responsabilidades. Llega la madurez, cuando los jóvenes, tras haber cumplido 18 años, se acercan al umbral de la plena ciudadanía. Es entonces cuando el sistema de agoge los prepara para las pruebas finales, las más cruciales. Su aptitud física ha alcanzado su máximo esplendor y su fortaleza mental les permite comprender conceptos y tareas complejas. Ahora deben someterse a lo que los historiadores llaman criptia. Las criptia eran una prueba especial diseñada para evaluar no solo la resistencia física, sino también la capacidad de sobrevivir en condiciones extremas y, según algunos investigadores, la capacidad de actuar con decisión e incluso brutalmente si el deber hacia Esparta lo requería. Los jóvenes espartanos eran enviados al campo, donde se veían obligados a depender exclusivamente de sí mismos. Debían buscar comida, encontrar refugio y evitar ser detectados. No se trataba de un simple ejercicio militar, sino de un entrenamiento en condiciones lo más parecidas posible al combate real, pero con énfasis en el sigilo y la independencia. Los historiadores debaten la naturaleza precisa de la cripteia. Algunos creen que era una prueba de resistencia y sigilo que obligaba a los jóvenes a vivir en los bosques, cazar y evitar encuentros con ilotas. Otros investigadores señalan aspectos más siniestros relacionados con el control de la población ilota. En cualquier caso, la criptea exigía a los jóvenes una concentración extrema, la toma de decisiones rápidas y la preparación para cualquier desafío. Fue una época en la que aprendieron a confiar en sus instintos y en los compañeros con quienes se enfrentaron a esta dura prueba. Completar las cripteas significaba que un joven había superado con éxito uno de los últimos obstáculos en su camino hacia la edad adulta. Había demostrado su disposición para servir a Esparta, su capacidad para sobrevivir y desenvolverse en circunstancias difíciles. Tras esta dura prueba, generalmente a los 20 años, se consideraba que los jóvenes estaban listos para convertirse en ciudadanos de pleno derecho, oxiantes. Se les concedía el derecho a participar en la sisitia, las comidas comunales que constituían la piedra angular de la sociedad espartana, y comenzaban su servicio militar, ocupando su lugar en las filas. Es importante comprender que este proceso no fue aleatorio, sino cuidadosamente planificado. El sistema de agoge, desde la infancia hasta la edad adulta, tenía como objetivo crear un ciudadano unido, disciplinado y devoto. Cada etapa tenía su propio objetivo, sus propios métodos y sus propias pruebas. Y las criptias eran uno de los toques finales que forjaban al verdadero espartano desde la juventud, un guerrero dispuesto a dar la vida por su polis.
Estos 2 años, de los 18 a los 20, eran cruciales, un período de transformación final de estudiante a miembro de pleno derecho de la comunidad espartana, listo para asumir todas las responsabilidades y derechos que ello conllevaba. Se convertían en parte de un todo mayor, donde los intereses personales siempre cedían ante los intereses del Estado. Así pues, hemos llegado al momento en que un joven espartano, tras superar todas las pruebas de la agogé, se convertía en ciudadano de pleno derecho. Se abría ante él un nuevo capítulo en la vida, en el que la disciplina y el servicio a la polis seguían siendo la base. Y una de las manifestaciones más llamativas de esta nueva etapa era la participación en la sisitia. La sisitia, o comidas comunales, era más que una simple comida. Era un ritual profundamente simbólico que impregnaba toda la estructura de la sociedad espartana. Todo ciudadano de pleno derecho, a partir de los 20 años aproximadamente, estaba obligado a participar en estas comidas a diario. Se celebraban en comedores comunales especiales donde se reunían los miembros de una misma file o comunidad. Imaginen estos comedores. No eran salones lujosos, sino habitaciones sencillas pero espaciosas, donde los hombres se sentaban en largas mesas unidos por una misma causa, la defensa y la prosperidad de Esparta. El menú de la sisitia era deliberadamente modesto. Platos sencillos y nutritivos eran la base. Por supuesto, estaba la famosa sopa negra espartana, melas somos. Esta sopa, hecha con carne de cerdo, sangre, vinagre y sal, no era la más sofisticada, pero aportaba mucha energía. Se complementaba con tortas de cebada, queso, aceitunas y a veces un poco de vino, sin florituras ni exquisiteces. El objetivo no era el placer gastronómico, sino fortalecer el espíritu comunitario. Estas comidas comunitarias servían como una poderosa herramienta para mantener la igualdad y la unidad entre los ciudadanos. Ricos y pobres, nobles y de baja condición social, todos se sentaban a la misma mesa, comían lo mismo y discutían los mismos temas. Esto destruía cualquier posible diferencia de clase que pudiera haber surgido en otra sociedad. Cada ciudadano contribuía al fondo común, una parte de su cosecha, su ganado. Así, la sisitia no solo fortalecía los lazos sociales, sino que también servía como mecanismo económico, garantizando que nadie pasara hambre y, al mismo tiempo, manteniendo un consumo moderado. Las restricciones al consumo no eran accidentales. Los espartanos creían que el lujo corrompía y debilitaba el cuerpo y el espíritu. Por lo tanto, la vida del ciudadano se regía por el principio de la moderación. La vestimenta era sencilla, las viviendas modestas y la comida nutritiva, pero no exquisita. Todo esto moldeó el carácter espartano, que valoraba la fuerza, la resistencia y el autocontrol por encima de la riqueza material. Pero la vida cotidiana de un espartano no se limitaba a ejercicios militares y comidas comunitarias. Las mujeres desempeñaban un papel importante en la sociedad, aunque sus vidas diferían de las de los hombres. Las espartanas no vivían aisladas en sus hogares, como solía ocurrir en otras ciudades-estado griegas, como Atenas. Al contrario, gozaban de mayor libertad e influencia. La tarea principal de la mujer espartana era criar a los futuros guerreros. Desde el nacimiento de un niño, y a veces incluso antes, la mujer era la figura central de su vida.
Debía ser fuerte, sana y resiliente para tener hijos igual de fuertes. Por lo tanto, las mujeres espartanas practicaban ejercicio físico, carreras, lucha libre y lanzamiento de disco. Sus cuerpos se entrenaban para prepararlas para la maternidad y una vida llena de dificultades. Los niños permanecían bajo el cuidado de sus madres hasta los 7 años. Era ella quien forjaba su carácter, les enseñaba sus primeras palabras y les inculcaba los primeros conceptos de disciplina y respeto. Pero incluso a esta temprana edad, mientras aún estaban bajo el cuidado de su madre, la influencia de la comunidad ya se sentía. Las niñas, al igual que los niños, participaban en juegos y cánticos comunitarios, lo que las preparaba para sus futuros roles en la sociedad. Cuando un niño cumplía 7 años, su vida cambiaba drásticamente. Dejaba el hogar y se dirigía al cuartel, al sistema de agoge. Pero incluso después de eso, las mujeres espartanas no perdían la conexión con sus hijos. Los visitaban, les llevaban comida y les brindaban apoyo moral. Es importante destacar que las mujeres espartanas ejercían una influencia significativa en la sociedad. Eran las guardianas de la tradición y sus opiniones tenían peso. También administraban el hogar mientras los hombres se ocupaban de los asuntos militares. Las mujeres espartanas eran conocidas por su orgullo y devoción a la ciudad. Historiadores como Plutarco relatan las famosas frases que pronunciaban a sus hijos al partir a la guerra, como con escudo o sobre escudo. Esto demostraba su comprensión del deber y su disposición al sacrificio. Sin embargo, a pesar de la relativa libertad, el papel de las mujeres en Esparta estaba estrictamente definido: ser madres y cuidadoras de los ciudadanos. Sus ambiciones y aspiraciones personales cedieron ante los intereses del Estado. Esto formaba parte de la ideología espartana general, donde la individualidad se subordinaba a la colectividad. Así, la vida cotidiana de un espartano no se limitaba solo al riguroso entrenamiento y la batalla. También incluía prácticas sociales profundamente arraigadas, como la sisitia, que mantenía la unidad y la igualdad. También incluía el papel especial de las mujeres, cuya fuerza y resistencia se dedicaban a la procreación y al entrenamiento de las nuevas generaciones de guerreros. Todos estos elementos, desde la humilde comida hasta la guía maternal, se entrelazaban en un patrón único, configurando una sociedad espartana única. El asombroso poderío militar de Esparta dependía en gran medida de su singular ejército. La falange era un elemento central de esta maquinaria militar. Una formación que se convirtió en sinónimo de la destreza marcial espartana. No se trataba simplemente de una masa de guerreros, sino de un sistema cuidadosamente construido en el que cada hombre conocía su lugar y función. La falange era una densa formación de guerreros armados con largas lanzas llamadas dorias y grandes escudos redondos llamados soplones. Estos escudos eran tan grandes que cubrían no solo al guerrero, sino también al que estaba a su izquierda. Esto creaba un muro de escudos impenetrable, prácticamente imposible de penetrar. Las tácticas de la falange espartana se basaban en la disciplina, la unidad y la coordinación. Mantener la integridad de la formación era el objetivo principal. Los guerreros se movían como un solo organismo, obedeciendo las órdenes de sus comandantes. Las lanzas se lanzaban hacia adelante, formando una empalizada mortal.
Si un guerrero de la primera fila caía, su lugar era ocupado instantáneamente por un guerrero de la segunda fila, manteniendo así la densidad y la fuerza del ataque. La idea era que cada guerrero apoyara a su camarada y que nadie se quedara solo frente al enemigo. Esta dependencia mutua, perfeccionada durante años de entrenamiento en agoge, hacía a la falange increíblemente resistente. El mando militar era estrictamente jerárquico. Un quiliarca comandaba una unidad llamada quiliarquía. Esta unidad contaba con unos 1000 guerreros. Por debajo de él estaba el lochag, quien comandaba un loja, una unidad de aproximadamente 128 hombres. Cada lochag era responsable de la disciplina y la eficacia en combate de su unidad. Una unidad aún más pequeña era el enloma, compuesto por unos 32 guerreros. Finalmente, dentro del enloma existía una pequeña unidad llamada omotia, compuesta por unos 16 hombres, liderada por un omot. Esta clara estructura permitía la gestión eficaz de un gran número de guerreros, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad y la capacidad de respuesta en combate. Los espartanos eran hábiles no solo en el combate cuerpo a cuerpo, sino también en la estrategia en general. Comprendían la importancia de elegir el campo de batalla y sabían aprovechar el terreno. A menudo preferían luchar en las llanuras, donde su falange podía desplegar todo su poder. Sin embargo, también eran capaces de adaptarse a diversas condiciones. Su disciplina les permitía actuar con cohesión incluso en situaciones difíciles. La organización del ejército reflejaba la vida espartana en su conjunto: rigor, orden y subordinación a la causa común. Todo espartano, al llegar a la edad adulta, se convertía en un guerrero de pleno derecho y miembro del ejército. Su entrenamiento desde la infancia tenía como objetivo convertirlos en soldados ideales. Sabían que sus vidas pertenecían al Estado y estaban dispuestos a sacrificarlas por la defensa de Esparta. Esta disposición al sacrificio, reforzada por tácticas y organización impecables, convirtió al ejército espartano en una de las fuerzas más formidables del mundo antiguo. Por supuesto, la eficacia de una falange dependía no solo de su estructura, sino también de la calidad de cada guerrero. Los espartanos entrenaban toda su vida. Su condición física era excelente, eran resistentes y fuertes. Su habilidad con las armas, especialmente la lanza y el escudo, se perfeccionaba. Se les entrenaba para trabajar en equipo, confiando los unos en los otros y entendiendo que el éxito dependía de las acciones coordinadas de cada individuo. Los espartanos también contaban con diversas técnicas tácticas. Por ejemplo, podían usar una falange cerrada, donde los escudos se apretaban firmemente entre sí, creando una muralla impenetrable. O podían usar una falange más abierta para maniobrar. Los comandantes también desempeñaban un papel importante, ya que requerían no solo habilidad militar, sino también la capacidad de inspirar a sus guerreros. La historia cuenta con numerosos ejemplos de la falange espartana que demuestran su poder. Sus tácticas y organización tuvieron una profunda influencia en el desarrollo de los asuntos militares en el mundo antiguo. Se convirtió en un modelo para muchos otros ejércitos que intentaron emular su eficacia. Los espartanos comprendían que un ejército no es simplemente un instrumento de guerra, sino un reflejo de toda una sociedad, sus valores y su forma de vida. Y en este sentido, su ejército era verdaderamente único.
La falange espartana, un arma formidable cuyo poder se basaba en una disciplina impecable y la disposición al sacrificio, demostró repetidamente su fuerza en el campo de batalla. Pero tras cada victoria, tras cada muestra de valentía, se escondía una larga historia de lucha. Una lucha por la existencia, por la tierra, por ideales. Ahora nos centraremos en los grandes acontecimientos que moldearon a Esparta y determinaron su destino. Las guerras mesenias, la guerra del Peloponeso y, por supuesto, la batalla de las Termópilas. Las guerras mesenias, que comenzaron alrededor del siglo VIII a.C., marcaron un punto de inflexión para la sociedad espartana. Estas guerras fueron más que simples enfrentamientos militares, sino una auténtica lucha por la supervivencia y sobre todo por la tierra. Esparta, situada en el fértil valle del río Eurotas, necesitaba recursos, y estos dependían en gran medida del trabajo de los pueblos conquistados. Mesenia, una fértil región adyacente a Laconia, se convirtió en el objetivo de la expansión espartana. La primera guerra mesenia, que duró según diversas estimaciones aproximadamente 20 años, terminó con la victoria espartana y la completa subyugación de Mesenia. Los habitantes de Mesenia se convirtieron en ilotas, una clase social especial, a medio camino entre los esclavos y los campesinos dependientes. Estaban ligados a la tierra, la trabajaban y entregaban la mayor parte de la cosecha a los espartanos. Sin embargo, la conquista no significó una subyugación completa. Tiempo después, alrededor del 690 a.C., estalló una rebelión en Mesenia. La Segunda Guerra Mesenia resultó mucho más tenaz y sangrienta. Los espartanos encontraron una resistencia feroz, liderada por un general tan distinguido como Aristómenes. Esta guerra se convirtió en una verdadera prueba para la maquinaria militar espartana. Se necesitaron décadas de lucha antes de que Esparta pudiera finalmente sofocar la rebelión y recuperar Mesenia. Las consecuencias de estas guerras fueron profundas. Para Esparta significaron no solo la expansión territorial y un aumento del número de ilotas, sino también un replanteamiento de su estructura social y militar. El temor a otra gran rebelión y la necesidad de mantener a raya a la gran cantidad de ilotas condujeron a una militarización aún mayor de la sociedad. Fue entonces, según muchos historiadores, cuando finalmente se estableció el sistema espartano de educación y vida, tal como lo conocemos, agoge, sisitia, un rechazo total al lujo y una disposición constante para la guerra. Los ilotas se convirtieron en la base sobre la que se sustentaba la economía espartana, pero también en una amenaza constante que obligaba a los espartanos a permanecer en guardia. Transcurrieron los siglos y Esparta alcanzó el apogeo de su poder. Esta época estuvo marcada por su participación en la Guerra del Peloponeso, que comenzó en el 431 a.C. y duró casi 30 años. Esta guerra fue un enfrentamiento entre dos titanes del mundo griego antiguo, Atenas, potencia marítima, y Esparta, potencia terrestre. La Guerra del Peloponeso fue un conflicto complejo y multifacético que afectó prácticamente a todo el mundo helénico. Fue causada por una combinación de factores: rivalidad por la influencia, tensiones económicas y el temor de Esparta al creciente poder de Atenas. La guerra comenzó con la invasión espartana del Ática, pero el estratega ateniense, Pericles, decidió refugiarse tras las largas murallas que conectaban la ciudad con el puerto de El Pireo.
Los espartanos, expertos en la guerra terrestre, no lograron tomar la ciudad por asalto. Mientras tanto, la armada ateniense dominaba los mares, asaltando los territorios costeros del Peloponeso. El curso de la guerra fue inestable, con períodos de éxito para ambos bandos. Los espartanos lograron victorias en tierra, pero no lograron quebrantar el dominio ateniense en el mar. Los atenienses, por su parte, sufrieron una plaga que devastó la ciudad y conflictos políticos. Figuras clave en esta guerra fueron el rey espartano Arquidamo II y posteriormente el general Lisandro, así como líderes atenienses como Pericles y Alcibíades. La guerra del Peloponeso, a pesar de la victoria de Esparta, acabó agotando sus fuerzas. La guerra exigió enormes recursos, tanto humanos como materiales. El sistema espartano, diseñado para mantener el orden interno y defender el territorio, demostró ser menos flexible para sostener largas campañas ofensivas en vastos territorios. Tras derrotar a Atenas, Esparta se convirtió en la hegemonía de Grecia, pero su poder duró poco. Las contradicciones internas sobre la distribución del poder y la riqueza, así como la pérdida de su rigor original en la educación y el estilo de vida, comenzaron a erosionar su fuerza. Es en el contexto de esta lucha por la supervivencia y la defensa de la propia forma de vida que surgió una imagen que se convirtió en símbolo de autosacrificio y valentía: la batalla de las Termópilas. Esta batalla tuvo lugar en el año 480 a.C., durante las guerras greco-persas. El rey persa Jerjes invadió Grecia con un ejército masivo. Los espartanos, junto con una pequeña fuerza aliada al mando del rey Leónidas, ocuparon la estrecha garganta de las Termópilas para frenar el avance persa. Los persas, con fuerzas muy superiores, atacaron las posiciones griegas. El desfiladero de las Termópilas ofrecía una posición defensiva ideal, permitiendo que un pequeño grupo de guerreros resistiera a un ejército enorme. Los espartanos, famosos por su resiliencia y destreza militar, lucharon con increíble valentía. Sabían que su tarea era ganar tiempo para que las demás ciudades griegas se prepararan para la defensa. Cuenta la leyenda que los espartanos lucharon hasta el último hombre. Su fortaleza y altruismo se convirtieron en un ejemplo para toda Grecia. A pesar de su derrota, esta batalla tuvo una enorme trascendencia moral. Demostró que, incluso ante las adversidades más abrumadoras, se puede luchar con honor y dignidad. El nombre del rey Leónidas y sus 300 espartanos se convirtió en sinónimo de resistencia heroica. Estos tres grandes conflictos, las guerras mesenias, la guerra del Peloponeso y la batalla de las Termópilas, dejaron una huella imborrable en la historia de Esparta. Las guerras mesenias forjaron a Esparta, moldeando su singular estructura social y organización militar. La guerra del Peloponeso marcó la cúspide de su poder, pero también el inicio de su gradual declive. La batalla de las Termópilas grabó para siempre el nombre de Esparta en la historia como símbolo de espíritu inquebrantable y abnegación. La historia de Esparta no es solo una historia de guerras y batallas, sino también la historia de cómo una sociedad fundada en principios estrictos y disciplina se esforzó por preservar su forma de vida frente a los desafíos del mundo exterior. La historia de Esparta, como la de cualquier gran estado, no podía ser una sucesión perpetua de triunfos.
Tras siglos de dominio y gloria, llegó un período en el que las grietas internas y los desafíos externos comenzaron a socavar el poder de esta polis única. Hemos llegado al 12º capítulo de nuestra narrativa, donde examinaremos el declive de Esparta, sus causas y sus consecuencias. Tras su victoria en la Guerra del Peloponeso, que finalizó en el 441 a.C., Esparta alcanzó el apogeo de su influencia. Parecía que su poderío militar y su estricto sistema social asegurarían su dominio durante muchos años. Sin embargo, fue durante este período cuando comenzaron a aflorar las contradicciones internas que posteriormente desempeñarían un papel decisivo en su declive. Uno de los principales problemas era mantener la estricta disciplina e igualdad que constituían la base de la sociedad espartana. El sistema de Agogé, diseñado para forjar guerreros impecables, exigía esfuerzo constante y autocontrol. Pero a medida que Esparta se enriquecía con las conquistas y el control sobre otras ciudades-estado, estos ideales comenzaron a erosionarse. Surgió una mayor desigualdad entre los ciudadanos. Quienes sirvieron en el ejército y recibieron botín de guerra pudieron mejorar su situación, mientras que quienes carecían de tales oportunidades se encontraron en una situación peor. Además, la propia sociedad espartana se basaba en un sistema en el que los ciudadanos de pleno derecho, los espartanos, constituían una minoría. El grueso de la población estaba compuesto por hilotas, esencialmente esclavos del Estado que cultivaban la tierra y constituían la base económica. También estaban compuestos por periecos, habitantes libres de los territorios circundantes que se dedicaban a la artesanía y el comercio, pero carecían de derechos políticos. Este sistema exigía un control militar constante sobre los hilotas para prevenir rebeliones. Sin embargo, cuando el ejército espartano se encontraba ocupado en frentes extranjeros o cuando los problemas internos lo debilitaban, la amenaza de rebelión interna se hacía real. Otro factor que contribuyó a la decadencia fue la pérdida de la destreza militar y los valores morales que antaño hicieron a Esparta invencible. Tras prolongadas guerras y la consecución de la hegemonía, algunos espartanos desarrollaron una sensación de complacencia. El rigor de la Agogé pudo haberse vuelto menos consistente. Los historiadores señalan que, en períodos posteriores, los ciudadanos espartanos se volvieron menos disciplinados y menos preparados para las privaciones que habían sido la norma para las generaciones anteriores. En lugar de vivir según las estrictas leyes de Licurgo, algunos comenzaron a buscar el beneficio personal y el lujo, lo cual era incompatible con sus propios ideales. Los cambios económicos también influyeron. El sistema de comidas comunales, o syssitia, exigía la contribución de todos los ciudadanos. Sin embargo, con la creciente desigualdad económica, a algunos les resultó difícil o imposible mantener esta contribución. Esto socavó el sentido de comunidad y unidad que era tan importante para los espartanos. En el frente exterior, Esparta también enfrentó nuevos desafíos. Con Atenas debilitada, surgieron nuevas potencias en la escena política griega. Tebas, por ejemplo, se convirtió en un poderoso rival. La batalla de Leuctra, en el 371 a.C., asestó un duro golpe a Esparta. El ejército espartano, considerado invencible, sufrió una aplastante derrota a manos del general tebano Epaminondas. Esta derrota no solo minó el prestigio militar de Esparta,
sino que también demostró que su superioridad no era absoluta. Tras Leuctra, Esparta perdió una parte significativa de su territorio e influencia. Los tebanos, a su vez, comenzaron a emancipar a los ilotas y a apoyar su búsqueda de independencia, debilitando aún más la economía y la estructura social espartanas. Gradualmente, Esparta comenzó a perder sus características únicas. El número de ciudadanos de pleno derecho, o espartanos, disminuyó constantemente. Esto se debía a que mantener la ciudadanía requería poseer cierta cantidad de tierras y pagar tributos a la sicitia. La presión económica y la pérdida de tierras llevaron a muchos espartanos a perder su estatus y convertirse en hipomeion, personas privadas de sus derechos. Se hicieron intentos de reforma, pero a menudo fueron tardíos o ineficaces. Por ejemplo, el rey Agis III, a principios del siglo III a.C., intentó implementar una reforma agraria para redistribuir las tierras y restaurar la ciudadanía. Sin embargo, sus esfuerzos se toparon con la resistencia de los ciudadanos adinerados y fue asesinado. Posteriormente, el rey Cleómenes III emprendió reformas más radicales como la condonación de la deuda y la redistribución de tierras, así como la ampliación de los derechos de los perioecos. Incluso intentó restablecer el sistema de agogé. Estas reformas tuvieron cierto éxito, pero Esparta nunca pudo recuperar su antiguo poder. Finalmente, Esparta demostró ser incapaz de adaptarse a un mundo cambiante. Su maquinaria militar, antaño la cumbre de la eficiencia, se volvió obsoleta. Mientras otras ciudades-estado desarrollaban nuevas tácticas y armamento, Esparta se mantuvo fiel a sus métodos tradicionales. Las amenazas externas también aumentaron. Con el surgimiento de Macedonia bajo Filipo II y luego Alejandro Magno, el mapa político de Grecia cambió drásticamente. El reino macedonio se convirtió en la potencia dominante e incluso la poderosa Esparta fue incapaz de resistir su maquinaria militar. A finales del siglo IV a.C., Esparta ya no era una potencia dominante. Su influencia era limitada y sus problemas internos seguían agravándose. A pesar de su pasado heroico y la preservación de ciertas tradiciones, Esparta fue decayendo gradualmente como fuerza política y militar. Es importante comprender que el declive de Esparta no fue un acontecimiento repentino. Fue un proceso largo y gradual, impulsado por una combinación de factores internos y externos. La pérdida de habilidades militares y valores morales, la desigualdad económica, las contradicciones sociales y, en última instancia, el surgimiento de nuevos estados más poderosos contribuyeron a la desaparición de esta legendaria ciudad-estado. Sin embargo, incluso en su declive, Esparta siguió siendo un símbolo de disciplina, coraje y disposición al sacrificio. Aunque su influencia política se desvaneció, su legado perduró, inspirando y cautivando a las generaciones posteriores. La historia de Esparta, con sus altibajos, sirve como un poderoso recordatorio de que ningún estado, por poderoso que parezca, es inmune a los cambios y desafíos del tiempo. Su evolución, desde una legendaria ciudad guerrera hasta una sombra de su antigua gloria, es una valiosa lección para todos los estudiosos de la historia de la humanidad. El legado de Esparta, como las robustas raíces de un olivo milenario, se arraiga profundamente en el suelo de la historia, nutriendo e inspirando constantemente. Incluso mientras el poder político de la ciudad-estado decaía, su singular cultura militar dejó una huella imborrable.
Esta huella se puede rastrear no solo en el mundo griego, sino mucho más allá, en particular en la formación del pensamiento militar en la República y el Imperio romanos. Los romanos, pragmáticos y grandes estudiantes, estudiaron con detenimiento las experiencias de otros pueblos. Consideraban a Esparta un modelo de disciplina, fortaleza y devoción al deber. El ideal espartano de un guerrero dispuesto a sacrificarlo todo por el Estado les resultaba especialmente atractivo. Aunque el ejército romano nunca copió exactamente el espartano, los principios fundamentales del sistema espartano de entrenamiento y organización de tropas se comprendían y adaptaban a fondo. Los romanos admiraban la capacidad de los espartanos para mantener un alto nivel de efectividad en combate durante siglos. Vieron cómo, a pesar de su reducido número, podían desafiar a oponentes mucho más grandes. Esto se lograba mediante un estricto sistema de agoge que comenzaba desde la infancia. Los romanos, aunque contaban con sus propios sistemas de entrenamiento legionario, adoptaron la idea de la disciplina temprana, el entrenamiento físico y la formación de una sólida camaradería dentro de las unidades militares. Los romanos daban especial importancia a la comprensión espartana del deber y el honor. Los espartanos eran conocidos por su brevedad, pero sus acciones eran más elocuentes que sus palabras. Esta cualidad, conocida como laconicismo, se convirtió en el ideal de los soldados y generales romanos. El ejército romano mantenía un estricto código de conducta que exigía obediencia incondicional, valentía en la batalla y respeto a sus camaradas. Estos valores reflejaban en gran medida los de los espartanos. Historiadores romanos como Livio y Polibio describieron detalladamente la organización y las tácticas militares espartanas. Destacaron la eficacia de la falange espartana, aunque reconocieron sus limitaciones, especialmente contra las legiones romanas más flexibles. No obstante, la idea misma de crear una formación de batalla unificada y disciplinada, donde cada soldado conociera su lugar y actuara como parte del conjunto, era fundamental para los romanos. Los romanos también estudiaron el sistema de gobierno y el orden interno espartano. Observaron cómo lograron mantener a raya a una gran población ilociana a pesar de sus limitados recursos. Si bien no recurrieron a medidas tan radicales como la criptea, adoptaron la idea de la necesidad de un control estricto y de mantener la estabilidad interna para asegurar su fuerza militar. La influencia de Esparta en el pensamiento militar romano no fue una copia directa, sino un proceso de profunda reflexión y adaptación. Los romanos tomaron las mejores ideas y principios que, según creían, contribuían a la fortaleza militar y la longevidad del Estado, y los integraron en su propio sistema más complejo y multifacético. Así, el legado espartano se convirtió en uno de los pilares del poderío militar del Imperio Romano. Pero el legado de Esparta se extiende mucho más allá del ámbito militar. Se manifestó en la cultura y el arte, convirtiéndose en fuente de inspiración para generaciones. Desde su apogeo, y especialmente tras su decadencia, Esparta se convirtió en un símbolo del guerrero ideal, un símbolo de voluntad inquebrantable, un símbolo de valentía ante adversidades abrumadoras. En el mundo antiguo, la imagen del espartano era popular en la literatura y la filosofía. Escritores y pensadores recurrieron al ejemplo espartano para ilustrar sus ideas sobre la virtud, el deber y el gobierno.
Filósofos como Platón, si bien criticaron algunos aspectos de la sociedad espartana, reconocieron sus logros en la educación cívica y el mantenimiento del orden. Los espartanos, conocidos por su reticencia, dejaron menos registros escritos que los atenienses. Sin embargo, sus acciones, hazañas y estilo de vida quedaron plasmados en las obras de otros. La batalla de las Termópilas, donde 300 espartanos liderados por el rey Leónidas lucharon hasta el final, se convirtió en leyenda. Esta historia de autosacrificio y heroica resistencia al enemigo ha sido narrada e interpretada en numerosas ocasiones. Durante el Renacimiento, cuando resurgió el interés por la antigüedad, la imagen de Esparta volvió a atraer la atención. Artistas, escritores y filósofos se inspiraron en los ideales espartanos. Esparta se asoció con la belleza física, la fuerza y el ascetismo. Las escenas inspiradas en la vida espartana, que enfatizan la severidad y la disciplina, son comunes en las artes visuales. Posteriormente, durante la formación de estados-nación y ejércitos, la imagen del espartano recuperó su relevancia. Se utilizó como símbolo de patriotismo, disposición para defender la patria y espíritu de lucha. En la literatura y el cine, la imagen del espartano fue a menudo idealizada, convirtiéndose en el arquetipo del guerrero invencible. Es importante comprender que la imagen cultural de Esparta suele ser más un mito que una reflexión histórica precisa. La verdadera Esparta era una sociedad compleja con sus propias contradicciones y problemas. Sin embargo, fue este mito, esta leyenda de una ciudad guerrera, de gente dispuesta a morir por la libertad y el honor, lo que resultó increíblemente perdurable. Esta resiliencia se explica por el hecho de que los ideales espartanos, disciplina, valentía, altruismo y devoción al deber, son valores universales. Resuenan en personas de todas las épocas y culturas. Esparta, incluso como ciudad-estado desaparecida hace mucho tiempo, perdura en nuestra conciencia colectiva como un recordatorio de lo que una persona es capaz de lograr cuando está unida por un objetivo común y dispuesta a superar las limitaciones autoimpuestas. Así pues, el legado de Esparta es multifacético. No solo reside en su influencia en el pensamiento militar, sino también en su perdurable presencia en la cultura y el arte. Esparta nos enseñó que la fuerza de un Estado no solo se determina por su tamaño o riqueza, sino también por el espíritu de sus ciudadanos, su disposición al sacrificio y su inquebrantable disciplina. Esta lección, aprendida a lo largo de los siglos, sigue vigente hasta nuestros días, recordándonos la fortaleza del espíritu humano y la importancia de unos principios morales sólidos. Esparta, esta antigua ciudad-estado, ubicada en el fértil valle del río Eurotas, dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad. Hemos recorrido un largo camino explorando su desarrollo, su singular estructura social, su riguroso sistema educativo y, por supuesto, su poderío militar. Hoy, al concluir nuestro viaje al mundo espartano, podemos afirmar con seguridad que Esparta es más que simples páginas de los libros de historia. Es un símbolo, la encarnación de ciertos ideales que, a pesar del paso de los milenios, siguen resonando en nuestra conciencia colectiva. Hemos visto cómo las duras condiciones naturales, las tierras fértiles y la ubicación estratégica de Laconia contribuyeron a la formación de una sociedad única y autosuficiente.
Esta sociedad, basada en una rígida jerarquía, donde cada persona tenía su lugar y función, se construyó en torno a un objetivo principal: mantener la estabilidad y la seguridad. La base de este orden, como hemos aprendido, eran los ilotas y los periecos, cuyo trabajo garantizaba el bienestar de los ciudadanos de pleno derecho, los espartanos. El sistema educativo, agogé, se nos presentaba como una herramienta implacable pero eficaz para moldear al ciudadano guerrero ideal. Desde su nacimiento, cada espartano soportaba pruebas que forjaban tanto su cuerpo como su espíritu. Hablábamos de los primeros años de vida, del destete gradual del afecto maternal, de los juegos y canciones que inculcaban la disciplina y el amor a la patria desde temprana edad. Luego, a partir de los 7 años, la vida del joven espartano estaba completamente bajo la protección del Estado. Los cuarteles, el ejercicio físico, el entrenamiento en el uso de armas, una estricta jerarquía entre mayores y menores, todo esto formaba no solo guerreros, sino hermanos de armas, unidos por invisibles lazos de lealtad. Este sistema se prolongó hasta la adolescencia, cuando los jóvenes dominaban ciencias militares más complejas, aprendían a sobrevivir en la naturaleza, a cazar y a operar en pequeños grupos. La criptia, esta misteriosa y severa prueba para los veinteañeros, se convertía en la culminación de su entrenamiento, una prueba de fortaleza, resistencia y preparación para cualquier desafío. Solo tras superar todas estas etapas, un espartano se convertía en un ciudadano de pleno derecho, listo para servir a su polis. También hablamos de la vida cotidiana de los espartanos, sus famosas sisitia, comidas comunitarias que servían no solo como fuente de alimento, sino también como un importante elemento de cohesión social. Las restricciones en el consumo y un estilo de vida sencillo formaban parte de su filosofía, orientada a fortalecer el espíritu en lugar de la búsqueda de riquezas materiales. Y por supuesto, hablamos del papel de las mujeres espartanas, quienes, si bien no participaban directamente en la acción militar, desempeñaron un papel clave en la formación de los futuros guerreros, inculcándoles los mismos valores que hicieron grande a Esparta. El poderío militar de Esparta, su famosa falange, sus tácticas y estrategia le permitieron mantener una posición dominante en Grecia durante siglos. Recordamos las grandes batallas y guerras que marcaron hitos en su historia. Las guerras mesenias, la guerra del Peloponeso y, por supuesto, la heroica batalla de las Termópilas, símbolo de abnegación y voluntad inquebrantable. Sin embargo, como suele ocurrir en la historia, incluso las civilizaciones más grandes enfrentan dificultades. Hemos visto cómo los conflictos internos, la pérdida gradual de antiguas habilidades militares y principios morales, así como las amenazas externas, llevaron al declive de Esparta. Este período nos recuerda que ninguna sociedad puede permanecer en la cima de su poder para siempre, y que preservar los ideales requiere un esfuerzo constante. Pero incluso en su declive, Esparta nos dejó un valioso legado. Su cultura militar, su disciplina y su espíritu de sacrificio tuvieron una influencia significativa en las generaciones posteriores, incluido el pensamiento militar romano. La imagen del espartano como guerrero invencible, dispuesto a morir por su patria, se ha arraigado firmemente en la cultura mundial, inspirando a escritores, artistas y pensadores durante siglos.
Hoy, al concluir nuestra investigación, es importante recalcar una vez más que Esparta es más que una simple colección de hechos históricos. Es un símbolo perdurable de disciplina, valentía y dedicación. Es un recordatorio de que la verdadera fuerza de una sociedad no reside en la riqueza ni el tamaño, sino en el espíritu de sus ciudadanos, en su disposición a servir a un propósito superior, en su inquebrantable devoción al deber. Las lecciones que aprendimos de la historia de Esparta siguen vigentes hoy en día. En un mundo en constante cambio, donde los desafíos y las dificultades son inevitables, los principios de disciplina, perseverancia y disposición al sacrificio siguen siendo fundamentales. Esparta nos enseñó que la superación personal, la búsqueda de la excelencia y la dedicación a los propios ideales son el camino para construir una sociedad fuerte y resiliente. Que la imagen del espartano, como personificación de estos valores eternos, perdure entre nosotros. Que nos recuerde lo que el hombre es capaz de hacer cuando está unido por un objetivo común y dispuesto a dedicarse a servir los ideales más elevados. La historia de Esparta es la historia del espíritu humano, su capacidad para grandes logros, su afán por el orden y la justicia. Y ahora, al concluir nuestro viaje al pasado, dejen que este conocimiento, esta comprensión de la civilización espartana, los transporte a un mundo de paz y tranquilidad. Que las imágenes de los antiguos guerreros, su disciplina y fortaleza, se conviertan en una fuente de paz y confianza. Que este conocimiento, arraigado desde las profundidades del tiempo, los ayude a encontrar el equilibrio y la armonía interior. Sumérgete en el silencio, sintiendo la paz que surge al comprender el pasado. Deja que cada respiración te llene de paz y que cada exhalación se lleve todas las preocupaciones. La historia de Esparta, sus lecciones y su legado ahora forman parte de tu mundo. Deja que esta parte sea la fuente de tu fuerza interior y paz. Duerme profundamente, sabiendo que los valores eternos que Esparta encarnó siguen vivos, brindándonos sabiduría e inspiración.